Entre cruzamientos. Porque el arte se escucha, se siente, se prueba, se respira. Entre cruzamientos. Un diálogo entre usted y la cultura. Les saludamos a través de Radio Educación y puntuales a nuestra cita de todos los martes en punto de las 19:05. Recuperados ya de las comilonas de Día de Muertos, hay que prepararse ahora para los festejos que ya vienen con una buena etapa de descanso, a sabiendas de que en los próximos días pues abre sus puertas la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Mientras tanto, vamos a prepararnos para escuchar una edición más de este espacio de Radio Educación Entre Cruzamientos, con una propuesta, digamos, un tanto educativa, pero también de investigación universitaria. Para enfrentar estos climas, quédese con nosotros. Recuerde que tenemos una línea telefónica en la que ustedes pueden participar a partir de este momento, 41 55 10 60, para sus comentarios, sus preguntas. Ayúdennos a hacer posible este programa. Ustedes participen, 41 55 10 60. Ya estamos listos en esta edición más de Entre Cruzamientos. Mi nombre es José Luis Guzmán y a nombre del equipo les saludamos. Bienvenidos. Uno de los grandes retos que enfrentan las instituciones educativas, universitarias o de investigación de cualquier parte del país es la divulgación de sus investigaciones, sobre todo las que producen en forma de libro, a fin de que no se quede encerrado un esfuerzo enorme en las aulas de la academia. De ahí la importancia del trabajo desarrollado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, a través de la colección México, concebido como un trabajo colaborativo realizado por académicos de la institución y cuyo propósito es reflexionar en torno a algunos problemas nacionales y convertir sus publicaciones en textos de referencia y punto de partida para nuevas investigaciones. Hasta el momento se han publicado 12 volúmenes, en los que incluso se presenta la colaboración con otros centros públicos y escuelas de prestigio nacional e internacional, tales como el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México o la Universidad de Texas. Entre los temas que se abordan se encuentran la migración o revaloración de lenguas originarias, hasta la mortalidad materna, los derechos de los pueblos indígenas o la pobreza y vulnerabilidad, siendo uno de sus títulos más recientes, Estados y pueblos indígenas en México, la disputa por la justicia y los derechos, de la investigadora del CIESAS, Ciudad de México, María Teresa Sierra. Pues ya estamos, 41 55 10 60 de nueva cuenta. Vamos a comenzar esta noche una charla, una plática con la investigadora María Teresa Sierra. Ella es autora del libro Estados y pueblos indígenas en México, la disputa por la justicia y los derechos. Así es que bienvenida, maestra. Buenas noches, muchas gracias. Esta es su casa. Pues, ¿en qué consistiría el trabajo realizado, maestra, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS? Bueno, el CIESAS es un centro público de investigación en el campo principalmente de la antropología social y disciplinas afines. El objetivo central es el desarrollo de investigación de primera mano, en campos que involucran a la antropología, pero también a la historia, a la etnohistoria, a la lingüística, a la política, a la economía. Y la otra área en la cual nosotros estamos involucrados es en la docencia de posgrado.
Y bueno, en este caso concreto, ¿no?, que yo estoy aquí, sobre todo para hablar de una colección, la colección México, ¿no?, que es una del área de publicaciones, es una colección que pretende articular trabajos que venimos haciendo en el CIESAS, en las distintas unidades, ¿no? Hay que decir que el CIESAS tiene 7 sedes regionales, en donde en cada sede se hace docencia, se hace investigación, y con esta colección se pretende difundir el trabajo que venimos haciendo de investigación sobre temas diversos, y con un interés de contribuir a los debates actuales, ¿no?, contemporáneos, dirigidos de manera muy particular a universitarios, ¿no? Es decir, que los debates y las problemáticas que nosotros estamos abordando pues puedan contribuir a discutir problemas de relevancia contemporánea, actual, vistos desde el foco de las ciencias humanas, ¿no?, de la antropología, la historia, la lingüística y otras disciplinas. Y los integrantes todos son académicos, claro, ¿verdad? Sí. De distintas disciplinas, Así entiendo, es, ajá. para abordar justamente los temas que ya nos decía, de historia, política, lingüística, economía, migración. Economía. Sí, y bueno, tal vez señalar que vamos a tener la oportunidad de presentar esta colección en la Feria Internacional del Libro, que va a tener, como sucede cada año, la sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues es realmente un gran reto, ¿no?, esta iniciativa del doctor Agustín Escobar Latapí, ¿no? Es una iniciativa en donde él nos propuso a los investigadores del CIESAS que pudiéramos armar volúmenes, en este caso son 12 volúmenes, que tocaran temas de los que nosotros somos expertos, que venimos trabajando en las distintas disciplinas, y que pudieran, como decía, articular debates fundantes de estas temáticas, pero dirigidos a un público amplio, ¿no? Es decir, normalmente nosotros trabajamos y discutimos y elaboramos textos en el marco de un debate académico, ¿no? Pero pues el gran reto es cómo poder difundir estos temas, ¿no?, a un público más amplio, y muy particularmente para universitarios, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un reto grande, ¿no?, el que involucrar en estos 12 volúmenes a colegas que estamos trabajando en las distintas sedes del CIESAS y que de alguna manera convergemos en ciertas temáticas, ¿no? O sea, cada libro, no sé si puedo yo mencionar algunos de estos por supuesto, maestra, libros. Bueno, por ahora van a ser 4 los libros que ya se van a presentar en la feria, pero son 12, ¿no? Pues uno de estos 4 libros es el que se refiere al tema de las razones del fracaso democrático, rupturas, capturas y resistencias, de la colega Alberto Asís y de Ernesto Isunza, en donde ellos están discutiendo el tema de la transición democrática, ¿no? La cuestión del sistema electoral, las reformas y la crisis política, desde perspectivas, como le decía, diversas, interdisciplinarias, ¿no? Otro libro que también es muy de una problemática actual, que tiene que ver con la salud y la mortalidad materna en México, balances y perspectivas desde la antropología y la interdisciplina, de Graciela Freyermuth. Ella lo coordina, ¿no? Articula también a trabajos de varios colegas, incluso también de otras instituciones, no nada más del CIESAS, que están abordando el tema de las políticas de salud y la mortalidad materna desde una perspectiva antropológica, interdisciplinaria, en distintos estados del país, ¿no? Por ejemplo, los casos de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero, ¿no?, donde la problemática de la muerte materna es muy relevante. Otro libro es el que tiene que ver con la revalorización de la diversidad lingüística y cultural de México, recuento de experiencias, que está coordinado por Eva Salgado Andrade y por Frida Villavicencio, en donde están trabajando desde el foco de la educación, la problemática de la educación, de la interculturalidad y de las lenguas indígenas, también en diferentes regiones. Otros libros abordan el tema del agua, ¿no?, la problemática del agua, la problemática de la migración, la problemática de políticas referidas a la salud pública,
entre otros. Estos otros libros todavía no están publicados, pero bueno, yo creo que para nosotros, yo soy parte de uno de estos, he coordinado junto con Santiago Bastos uno de estos libros, el libro Estado y Pueblos Indígenas en México, la disputa por la justicia y los derechos, ¿no? Y efectivamente para nosotros fue una oportunidad de hacer un balance del tipo de problemáticas que hemos venido trabajando desde hace varios años y tratar de situar cuál es el momento actual que están viviendo, en este caso, los pueblos indígenas frente al Estado. ¿Qué tiempo llevan realizando estos trabajos? Pienso que debe ser muchos años, claro, ¿verdad? Sí, bueno, cada uno de quienes integramos, digamos, quienes estamos trabajando en estos temas, pues llevamos un largo tiempo, ¿no? Profundizando en debates, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el caso de nosotros con el tema de pueblos indígenas, pues yo podría decir que ya llevo como pueblos indígenas y Estado en diferentes dimensiones, pues ya casi 30 años, ¿no? Wow. O sea, y así como yo, pues depende, ¿no? Claro, el CIESAS tiene la virtud también de tener como parte de su cuerpo de investigadores a gente pues que llevan una larga trayectoria, que han marcado ruta en su campo de investigación, pero también a gente joven, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de incorporar a gente joven y estamos siempre buscando tener, pues, de pulsar la realidad, ¿no? Y de que nuestras investigaciones respondan a las problemáticas contemporáneas, incluso si son también desde una perspectiva histórica, ¿no? Supongo que hay que coordinarse con algunas otras instituciones también para claro. poder realizar estos trabajos de investigación, de profundización sobre los temas. Claro, ¿no? Pues sí, las redes académicas, ¿no? Por ejemplo, con los centros públicos de investigación del CONACYT, pero también con las universidades, ¿no? Claro. O sea, dependiendo de las áreas, pues nosotros tenemos redes nacionales, redes internacionales, hacemos congresos, seminarios, y entonces esto hace que podamos pues poner a debate los planteamientos que estamos haciendo, pero también tenemos, varios de nosotros un compromiso fuerte de hacer investigaciones que tengan incidencia, ¿no? Que tengan un sentido de contribuir a resolver problemáticas, incluso investigaciones colaborativas, ¿no? Esto en el área en la que yo me encuentro, de antropología jurídica, pueblos indígenas, derechos humanos, es algo que trabajamos mucho, ¿no? En colaboración con organizaciones indígenas, porque creemos que el conocimiento, si bien tiene toda una dimensión de debate teórico, ¿no? Este debate teórico también se enriquece con el tipo de preguntas que hacemos junto con los actores sociales y que nos permite pues contribuir a resolver ciertas problemáticas, ¿no? Sería un contrasentido no tomar en cuenta a las comunidades, a los pueblos, ¿verdad? Claro. Que son los que sufren sin duda una serie de problemas, que arrastran una serie de problemas y que sin duda se ven reflejados en todas estas investigaciones. Así es. Sí, y bueno, claro, mi área de interés ha estado muy vinculado a esta reflexión que tiene que ver con la problemática de la etnicidad, de las identidades de pueblos indígenas, pero hay que decir que en el CIESAS pues se abordan otros contextos, otros actores, otras problemáticas, también problemáticas urbanas, políticas, como lo mencioné al referirme a los títulos de estos libros, pero bueno, pues uno se especializa en ciertos campos, ¿no? Y el mío, el nuestro, yo tengo la fortuna de ser parte de grupos de investigación de CIESAS y de otras instituciones en donde hemos estado abordando la problemática del acceso a la justicia, de los derechos y cómo esto se ha ido transformando en esta relación tan compleja que tiene que ver del Estado y los pueblos indígenas, ¿no? Pues estamos charlando con la maestra María Teresa Sierra, autora del libro, coordinadora también, ¿verdad? Estados y pueblos indígenas en México, la disputa por la justicia y los derechos, un tema sin duda interesante y muy actual, hablándonos también de esta colección de libros que está editando el CIESAS. Nos ha mencionado los primeros 4, pero se compone de un total de 12 temas, y esta es Radio Educación con este programa de los martes, Entre Cruzamientos, así es que
participen. 4155-1060, que está a sus órdenes, por si ustedes gustan hacer alguna pregunta, centrarnos también en alguna problemática que sobre estos mismos temas pudieran eventualmente tener en mente. Así es que estamos a sus órdenes en Radio Educación, entre cruzamientos hasta las 8 de la noche. Seguimos en este espacio de entrecruzamientos de Radio Educación, charlando con la maestra María Teresa Sierra, y coordinadora y autora de este libro, Estados y Pueblos Indígenas en México, la disputa por la justicia y los derechos. Vamos a centrarnos en este tema, que seguramente es el que usted más domina, para, después de haber explicado en qué consiste esta colección del CIESAS en la que están trabajando y que en breve se presentará en la Feria Infantil y Juvenil, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos, maestra, hablando de estos estados y pueblos? Yo le preguntaba qué tiempo tendrían ustedes ya en las investigaciones. Me dice usted que pues, muchos años ya, dada su profesión. ¿En qué avances llevan las temáticas, el tema es sobre pueblos indígenas en México, cuando nosotros tenemos una tradición indígena inmensa en nuestro haber histórico? Y luego viene la disputa por la justicia y los derechos. Hay mucha injusticia, se violan mucho los derechos en estos estados, en estos pueblos indígenas. Váyanos introduciendo en el tema. Bueno, el libro efectivamente yo lo coordino, ¿no? Junto con Santiago Bastos, y también escribo un capítulo dentro de este libro. Somos 11 autores, ¿no? Todos ellos somos colegas del CIESAS. En este libro los autores somos todos colegas del CIESAS, salvo una persona que es parte también de otra institución. Y lo que nosotros quisimos hacer con este libro es recuperar la situación actual, ¿no? Que enfrentan los pueblos indígenas en su relación con el Estado. Una radiografía, digamos. Una radiografía, pero focalizada en el tema de los derechos y el acceso a la justicia. Ustedes saben, han cambiado las leyes, han habido una serie de reformas, ¿no? Para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, que ha implicado también un cambio en el tipo de relación indigenista que tenía tradicionalmente el Estado hacia los pueblos indígenas. Hoy en día los pueblos indígenas son actores fundamentales, y entonces lo que nosotros quisimos fue recoger de qué forma se está planteando esta relación en un momento en donde se están viendo también acosados, ¿no? Acosados por múltiples violencias, por situaciones de despojo, que tiene que ver con este contexto de violencia neoliberal que estamos viviendo todos, y muy particularmente los pueblos indígenas. Entonces, en este libro, como le digo, son 11 textos que dan cuenta de problemáticas diversas de 7 pueblos, de al menos 8 pueblos indígenas, que van desde los pueblos Cucapá, pescadores que se encuentran en el estado de Baja California, en el norte, y que están disputando el derecho a pescar, ¿no? Y que son pueblos
muy pequeños, en peligro de extinción, por ejemplo, y que sin embargo tienen una gran fuerza para decir nosotros tenemos derecho a pescar, y han usado la ley. Entonces, así como los Cucapá, tenemos también pueblos en el otro lado de la frontera, ¿no? Los pueblos mayas, ¿no? Que están también aquí recuperados, que están dando una lucha por la reivindicación de sus tierras, de sus identidades, de sus territorios, ante el acoso inmobiliario. Entonces así vemos este tema del acoso inmobiliario, lo vemos también en el caso de los pueblos Coca, que son nuevas identidades étnicas en el lago de Chapala, que están también enfrentando el acoso de estas inmobiliarias, o bien en el caso de Guerrero, ¿no? Aquí hay varios trabajos que están dando cuenta, por un lado, de la tremenda violencia que se está viviendo en esta región y que va vinculada al tema del narcotráfico, y cuáles son las respuestas, ¿no? que están teniendo que dar estos pueblos, tanto desde una perspectiva de organizaciones muy estructuradas, como por ejemplo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la Policía Comunitaria, que está viviendo en una zona donde además de vivir este acoso por la violencia, encuentran también el acoso de las mineras, ¿no? que están invadiendo los territorios indígenas. Entonces también hay una reflexión sobre cómo están respondiendo los pueblos ante este acoso, cómo al mismo tiempo la violencia está afectando muy particularmente a las mujeres, ¿no? Entonces hay una reflexión, hay trabajos que abordan la problemática de cómo los cuerpos de las mujeres se convierten también en territorios de violencia, violentados. Está también el caso de pueblos oaxaqueños que también están disputando y defendiendo su territorio, también por mineras, ¿no? En el caso de pueblos zapotecos, en Calpulalpan, en la Sierra Juárez. Y por otra parte también casos de pueblos oaxaqueños que están enfrentando ante la justicia, ¿no? Están reclamando su derecho a que sus autoridades sean reconocidas. Y al mismo tiempo también tenemos otros textos que abordan la problemática en comunidades zapatistas en Chiapas, ¿no? que están defendiendo, usando el video como una forma de rearticular sus propias identidades. Y bueno, otros dos trabajos que yo quisiera mencionar es el de que se está haciendo con la participación política de mujeres en Guerrero, ¿no? En contextos de violencia, en donde todas estas reformas que han habido sobre paridad de género están supuestamente abriendo los espacios de participación a las mujeres, pero el contexto de la violencia en el cual se está dando esta participación está generando problemáticas muy, muy complicadas para ellas. Y por otra parte también el caso de comunidades totonacas en la Sierra de Papantla, en Veracruz, que están viviendo una situación de acoso por el fracking, ¿no? Las políticas de fracking que están transformando los territorios indígenas en zonas que históricamente han sido controladas por los totonacos y defendidas por ellas. Entonces, bueno, en todas estas regiones, ¿no? que como ustedes ven son regiones muy diversas, lo que nosotros estamos tratando de ver es cómo se ha dado esta relación entre el Estado, este marco legal, qué uso están haciendo del derecho los pueblos, qué alternativas tienen para plantear sus demandas de justicia, y por otra parte, cómo se están reorganizando. O sea, nosotros vemos que por un lado ante este acoso tan fuerte, el marco legal ayuda a defender los derechos, y muchos de estos reclamos se llevan ante la justicia, se han judicializado estos reclamos. Pero al mismo tiempo, los pueblos se han tenido que reorganizar, han tenido que rearticular sus organizaciones comunitarias, revitalizar sus identidades para defenderse. Y lo que estamos viendo es que hay también una problemática de puntos de vista de qué se entiende por el desarrollo, que se entiende como una propuesta alternativa que no tenga que ver con el mercado, porque todas estas políticas, digamos, todo este marco de derechos que protegen a los pueblos indígenas, al mismo tiempo se confrontan con leyes privatizadoras, ¿no? que al mismo tiempo se están dando para abrir el espacio de los territorios, de los recursos naturales donde están estos pueblos indígenas a compañías extranjeras. Entonces vemos una situación que nosotros decimos es medio esquizofrénica y que los pueblos están enfrentando, en donde por un lado
están viviendo la violencia, múltiples violencias, por otra parte este acoso sobre sus territorios, y al mismo tiempo se están organizando. Y lo que es muy interesante es cómo están generando alternativas que no son solamente para ellos, están defendiendo territorios, están defendiendo formas de relacionarse con el medio ambiente, de proteger el agua, de proteger sus cerros, y aquí vemos que hay referencias a otras ontologías, a otras epistemologías, que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, que tengamos la conciencia de por qué estas maneras de relacionarse con el territorio, con el medio ambiente, son tan importantes, no nada más para los pueblos, sino para la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, digamos, este es así como un abanico de las temáticas que nosotros organizamos aquí en 3 grandes bloques, ¿no? O sea, el libro está organizado en 3 bloques, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los usos del derecho, otro tema es el tema del territorio, y otro es la problemática de la seguridad y de la violencia. Pero en todos ellos lo que confluye es tratar de comprender desde experiencias diversas, cómo se está dando esta relación del Estado con los pueblos indígenas en el momento contemporáneo, en un momento donde vemos que se avanza en el reconocimiento de derechos y por otra parte se acosa a los pueblos con las políticas del mercado neoliberales que están destruyendo, ¿no?, la posibilidad incluso de su reproducción y afectando a la sociedad en su conjunto, ¿no? Maestra, para nuestra audiencia, díganos, casi ya por último, porque el tiempo se nos agota, ¿en dónde podemos tener acceso a esta obra, María Teresa Sierra? Bueno, yo ya quisiera tenerla en mis manos, todavía no ha salido, la van a presentar, se va a presentar ¿En breve? En breve en la Feria Internacional del Libro. El CIESAS obviamente es la primer espacio de distribución, pero esperamos también que esto pues salga a las librerías, ¿no? A las librerías con las cuales se tienen los convenios. Pues la idea es que esto se difunda, sí, que realmente estos libros, este libro y los demás, pues generen como interés, ¿no?, para un público amplio. Este sí ha sido un gran reto, el tratar de escribir estas obras para un público amplio, ¿no?, que rebase realmente nada más el espacio del medio académico, porque creemos que tenemos que regresar a la sociedad, ¿no?, lo que nosotros hemos recibido, y que con esto, pues además de que haya una conciencia de estas problemáticas que son tan relevantes, pues que se pueda pues también abrir a nuevas investigaciones y nutrir también la propia docencia, ¿no?, a los estudiantes universitarios. Pues este ha sido uno de los compromisos que adquirimos cuando nos involucramos en armar este tipo de volumen, ¿no? Nosotros agradecemos en Radio Educación, particularmente en este espacio Entre Cruzamientos, su presencia. Qué bueno que sea vehículo de divulgación a estas investigaciones, a estos trabajos del CIESAS, y agradecerle cumplidamente a la maestra María Teresa Sierra su presencia para venirnos a presentar estos trabajos, Estados y Pueblos Indígenas en México, la disputa por la justicia y los derechos. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.